Gente del otro lado lo espera cada 15 días para hablar de política, de educación, de salud, de educación. Es licenciado en educación, además, Jorge Daer, y siempre muy formado, muy instruido, y la verdad que nos encanta charlar Digamos muy leído. Muy leído también, exactamente. Bueno, hablemos de realidad política de la Argentina, pero vamos a empezar a hablar un poco de la economía, ¿no? Yo te tiro 3 o 4 datos de los de ayer y veremos cuál es el impacto hacia el futuro, ¿no? Tuvimos una brecha cambiaria del 110%, un dólar blue en 462, el campo liquidó apenas 106 millones de dólares, ya entre el dólar oficial y el diferencial de 300 pesos hay 70 pesos de diferencia. Me parece que no hay una gran diferencia para el sector agropecuario, por eso no está liquidando. No hay más dólares en el Banco Central. ¿Cuál es la realidad en este tiempo? Encima, que falta poco para las elecciones también, digo. ¿Cómo hacemos para vivir en este caos? La realidad es una más de las tantas que ha tenido Argentina. El PBI actual nuestro se equipara al 2001. Esta es consecuencia del despilfarro, yo diría de la demagogia, de que todo lo que entra se puede volver a distribuir. Nadie distribuye lo que no tiene. Mira, en la Biblia, sí, en la época de José y en la época de los faraones, estamos hablando por lo menos 2000 años antes de Cristo, José dijo: van a venir tiempos duros. El exceso que tenemos de cereales lo conservemos, porque los años por venir son duros. Si tenemos reserva vamos a subsistir, porque va a haber sequía. Y efectivamente el único país que pudo sortear los problemas de la sequía por esos años fue precisamente el pueblo egipcio. Y es ahí donde nace, de alguna manera, la esclavitud de los israelíes. Los israelíes, muertos de hambre, se van a Egipto y logran empezar a trabajar por el sustento de la comida y comienza un pueblo inmenso, que es el pueblo israelí, que termina con lo que ellos denominan, y nosotros reconvirtiendo también en la Pascua. Es la salida de Egipto, salida de la esclavitud. Pero tuvieron muchísimos años. Siempre, es decir, el hombre desde su historia, cuando había bonanza, ahorraba, y cuando había sequías, sacaba de ese tesoro que había acumulado para subsistir. Bien. Nosotros gastamos todo, lo que teníamos y lo que no teníamos. ¿Cómo es eso? Claro, lo que teníamos era lo que teníamos, porque cuando entró este gobierno tenía mucha plata en el Banco Central, claro, tenía una deuda, por supuesto, que lo que había que hacer era replanificarla, teníamos el déficit primario controlado, ahora tenemos todo desbordado, no tenemos plata y además tenemos mucha deuda, porque a lo que teníamos, que lo gastamos, además gastamos lo que no teníamos, por eso pedimos deuda. La situación es de un análisis, entramos en recesión, ya lo dijimos en varios programas, no solo que no va a haber crecimiento, sino que va a haber recesión. Estamos hablando con esta inflación se llama. Exactamente, lo dijimos en el programa, hace 2 programas creo, que es un poco el peor de los escenarios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay que tener la bola de cristal. Acá hay un problema eje, que también lo hemos dicho, acá hay un problema político, claro, institucional, a partir de la no autoridad política y por lo tanto yo te diría hasta el desprestigio de lo institucional, es que vienen estas situaciones. Tenemos que ajustarnos. Lo que viene va a ser, sobre todo mayo, junio y julio van a ser duros, porque no solamente que no va a haber liquidación porque el dólar está con esa relación que vos decís, sino porque además
hemos tenido una sequía espantosa, Claro. espantosa, que significan varios miles de millones de dólares. 20.000 millones calcula el gobierno, ¿no? Que han dejado de ingresar. En soja. En soja, sí, claro. Lo cual implica de que va a haber tiempos de ajuste. Más tenemos elecciones, que además, reducir, ¿no? Que eso complica más la situación. y las elecciones generan gasto que va a generar más de lo previsto. Es decir, yo tenía previsto lo que se denominan los gastos primarios, tenía previsto pagar estos sueldos, pagar los subsidios, pagar esto, agregarle Sí, y pero digo, esperemos que más- no esté en plan platita. Claro, ¿no? digo, más allá del gasto de las elecciones, sí, puede ser también eso que decís, pero digo, es la incertidumbre de no saber cómo se van a armar los espacios políticos, quiénes van a ser los candidatos, porque hoy el oficialismo evidentemente está fracasando contundentemente, ¿no? Pero todavía muestra números aceptables a la hora de ver las encuestas, alrededor de 25 o 30 puntos. Y junto por el cambio, Ese es un núcleo duro Claro. que va a persistir. pero no muy distinto al de Juntos por el Cambio. Recordemos lo de Menem, Sí, claro. que llegó al Sí. 28. Pero digo, no es muy distinto a lo de Juntos por el Pero Cambio. Junto por el Cambio no está a la altura de las circunstancias. Claro. Porque Junto por el Cambio se están peleando Sí. por la pepita. Y no se van a encontrar con una pepita de oro, se van a encontrar una pepita que le va a atragantar la garganta. Y vos Yo decís que esa- todavía no he escuchado... ¿Esa pepita es mi ley? ¿Decís? No, pepita en el sentido de que es muy grave, porque ¿cómo solucionás el tema de los subsidios a los 8 millones de gente que está subsidiada hace 20 años, que vive sin hacer nada, sin exigirle al Estado nada? ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Vamos a seguir con el subsidio? ¿Qué vamos a hacer con los jubilados, que están en la peor etapa de la historia de sus ingresos? ¿Qué vamos a hacer con los valores de las tarifas, que además le hemos concesionado a tonta y a loca, y ahora, porque todos te dicen sí, pero a la hora de que no actualizar las tarifas, los subsidia el Estado a las empresas, pero las empresas no invierten, con lo cual tenemos riesgo de decir que crisis apareció energética. Vaca Muerta, claro. Sí. de decir que apareció Vaca Muerta, que ahí Sí, sí. había un chorro de plata que salía al exterior. ¿Qué van a hacer con las empresas que no pueden importar para seguir trabajando? Porque el dólar es necesario porque es un billete a nivel de moneda internacional. Sí. Por eso Lula Está preocupado, armando claro. con mucha inteligencia de qué manera, por qué no usamos otra, o nuestra propia moneda. Bueno, no va a ser fácil, pero por lo menos hay que intentar de ver por dónde salimos. O sea, el nuevo gobierno se va a encontrar con serias dificultades. Además, el antecedente histórico de hace 70 años, que no hay gobierno que no sea peronista que haya terminado la gestión, salvo el de Macri, después de... A ver, vamos al Juan B. optimista, Justo, creo. digo. Pasa el año difícil este 2023 con elecciones y demás. Llega un nuevo presidente y se va a encontrar tal vez con una situación distinta respecto a lo climatológico. Vamos a tener en principio una buena cosecha en el 2024, con el gasoducto Néstor Kirchner terminado, con ya la posibilidad de importar gas, con el litio que Exportar. exportar gas, con el litio con mucha fuerza también en su desarrollo. Digo, más allá de la coyuntura, del 2024 en adelante, ¿se puede ser optimista o vamos a enfrentar Hay que ser, situaciones siempre hay que ser optimista, siempre hay que tener esperanza, porque depende de nosotros. No depende de que venga un mago Sí. y nos resuelva el problema, ni depende que venga alguien del exterior a decirle, no, quédese tranquilo, está todo arreglado. No hay paternalismo, hay esfuerzo y hay necesaria convicción de trabajo honesto, transparente, saber a dónde vamos. Necesitamos gente que nos diga, bueno, ahora el camino va por acá, con esta característica, vamos a tener estas situaciones de zozobra, de dolor, pero tenemos la luz que nos lleva al camino del túnel, al final del túnel. Tenemos esperanza porque a todo esto Argentina es un país no rico, millonario. Tenemos las reservas de lo que se te ocurra. A nosotros nos roban millones de dólares por día en la pesca. Están instalados los ingleses, los chinos,
los españoles. Nosotros no hacemos nada. Tenemos la capacidad de vaca muerta que está explotada en un 10-15%. O sea, tenemos recursos naturales, tenemos el alimento que no tiene el mundo. Nosotros fuimos grandes a principios del siglo pasado porque le vendimos granos al mundo. Y ahora además de grano le podemos vender ese grano con valor agregado porque tenemos grandes tecnologías. Pero no tenemos que tener amigo-enemigo. Tenemos que tener una conjunción de estrategias de desarrollo que no implica matar a nadie, sino que implica construir de nuevo algo que nunca debió ser destruido. Y la destrucción pasa por ideologías totalitarias o hegemónicas que creen que el único que tiene el camino son ellos, y a partir de ahí todo lo demás se rechaza o se ataca. Hay que hacer exactamente al revés. Hay que unir para salir de esto. Está claro, el diagnóstico, coincido plenamente en ese diagnóstico sobre la economía y sobre la política. Ahora, se viene el tiempo de cierre de listas, de candidaturas. Ya se bajó Alberto, se bajó Macri. Cristina dijo que no iba a participar, pero no se sabe. Digo, ¿qué va a pasar en cada uno de estos espacios políticos? Yo creo que a nivel nacional va a ganar la oposición, por lo menos todo indica que gana la oposición. ¿Con qué candidato? Estamos hablando de las PASO. Las PASO, sí. Yo ruego que haya PASO y ruego que haya elección general. Que este derrumbe económico no nos arrastre otras consecuencias generadas a propósito, ¿no? O sea, con la mala tipo intención. Golpe de mercado con la mala intención. Creo que gana el oficialismo, la oposición, que va a ser bienvenida porque la esencia de la democracia es la alternancia. Entonces, con nuevos gobiernos nosotros tenemos la posibilidad de saber qué hizo el que se fue, qué es lo que viene, cuál es la esperanza que nace de nuevo para ir adelante. Lo evaluaremos si después, a los 2 años, la democracia te permite eso. Si anda bien, lo volverán a votar. Si no anda bien, volvemos a votar a otro. Esta es la importancia de la democracia. ¿Y la renovación no puede salir del mismo oficialismo ya sin Alberto en juego? No, yo no veo estructura. El oficialismo hizo una reunión, el Partido Justicialista, y salieron a decir cualquier cosa, No veo una estructura que sí se vio en la última etapa de Macri. La oposición de ese momento tenía una estructura que entusiasmó y envalentonó, digamos, a los decepcionados de Cristina y los volvió a unir detrás de una figura como la que fue Alberto Fernández, que desilusionó. Yo creo que hay una esperanza que van a ser de la oposición y que son bienvenidos los nuevos gobiernos. Si no anda, a los 2 años empiezan a cambiar la cantidad de diputados y senadores. Si anda, la oportunidad pero sí, el gobierno que venga es un gobierno que va a poner, estimo yo, las cartas sobre la mesa, a partir del cual va a haber decisiones que nos van a doler, sin duda, porque, como decíamos en la época de Cábalo, a la fiesta ahora hay que pagarla, ¿no? Jorge, bueno, por último, elección provincial, cierre de listas en 10 días. Hay mucha demora de la oposición. Sí, ¿qué va a hacer de Loredo? Todo indica que va a acompañar a Juez. En la fórmula. Sí, todo indica eso. La demora es precisamente porque están discutiendo eso. La semana que viene ya es mayo. Claro. La semana que viene, antes de fin de semana que viene, el 4, el 5, tenemos la fórmula de la oposición, con lo cual ya se largaría la campaña. Porque también es una cosa que uno no entiende. Estamos a 2 meses. 2 meses. Y no hay campaña. Y no hay campaña. O sea, no hay campaña de la oposición. Es una cosa muy rara, la verdad, muy rara. El oficialismo arrancó definitivamente. El oficialismo hace 4 años que está haciendo publicidad, o sea que no. No, pero ayer hizo un acto importante en Río Cuarto, sumando dirigentes del radicalismo, del PRO, del vecinalismo. Está sumando gente, sumó a las corporaciones, digo yo,
de las federaciones de cooperativas y mutuales, digo porque estaban las cabezas, hizo una reunión importante. Además tiene toda la estructura de trabajo en campaña, cosa que la oposición está muda. Y son esos silencios que aturden.